suscriptores y no suscriptores del canal. Hoy le voy a hacer, vamos a arrancar con los tutoriales en el canal. Seguramente ya sea 2020, no vengo del futuro, pasa que bueno, estoy haciendo para empezar el 2020, o sea ahora, empezar a hacer tutoriales. Ya tenía algunos planeados y armados, pero este me lo pidieron mucho. Yo lo enseñé en un video que fui de usina, pero bueno, no es lo mismo explicarlo durante un video. La gente siempre me decía, yo no sé en qué minuto estaba, no lo puedo encontrar, bueno, así que todo el mundo me dijo para que haga así tutoriales de las cosas que hago yo, o los chicos del grupo. Bueno, esta va a ser la línea para pescar en piedras, la más efectiva para las piedras, sin brazolada. Esta línea, obviamente que no es idea mía, es idea de Martín Tincho, que está en el grupo nuestro de Poco Pique, el bicicletero, que él la usa así, y yo se la estuve investigando, y bueno, me mostró cómo era, me explicó más o menos el funcionamiento, y bueno, la empecé a usar, y la empecé a mostrar a todo el mundo, y la empezamos a probar con la gente, y la verdad que funciona, pero es genial, porque no tiene brazolada, entonces está muy buena. Yo les voy a explicar. Acá tengo toda mi... Esto, si pueden conseguir esto me lo trajo Martín también, la tortuguita. Acá tenés todo, no tenés que andar llevando un montón de cosas. Vos te llevas esto y tenés todo lo que necesitas. Ahora se los voy a explicar así. Esta la voy a hacer con dos, lo vamos a hacer, para que sea más rápido y no sea tan denso el video. Pero bueno, generalmente yo lo hago con tres anzuelitos. Lo pueden hacer, la línea la pueden hacer con multifilamento. Si te queda multi viejo, este me quedó a mí de tanto que cortaba, me quedó un poquito, lo saqué y siempre me lo guardo para hacer estas líneas, para hacer brazoladas para las coreanas. Lo pueden hacer con multifilamento, lo pueden hacer con nylon, estos nylon del 30, lo pueden hacer con transparente del 40. Esta ya es del 80, no se los recomiendo porque es muy gruesa la tanza del 80, entonces para hacer el nudo es medio complicado. Y también lo pueden hacer con hilo encerado. Esto está buenísimo, aparte esto sale nada, 30 pesos y tenés acá para hacer. Y yo ya probé con esto y anda y funciona y pesqué. No es que no pesqué, porque está bueno, aparte es barato, la onda es gastar lo menos posible. Ahora se los voy a hacer con este, lo voy a hacer con este para que se vea, más que nada para que se vea. Acá corten más o menos, yo corto un metro, tenés que poner el ovillo acá, arriba del pecho, así, y estirar el otro brazo. Ahí tenés un metro. ¿Ven? Ahí tenés un metro. Esto lo cortás. Yo no lo puedo cortar, porque no agarré la tijera. Me olvidé de la tijera. Bueno, cortamos un metro. Así. Un metro. En la línea queda más corta, pero más que nada por los nudos que tenemos que hacer adentro. Arrancamos acá en la punta. En la punta le vamos a poner un esmerillón. El nudo le hacen el que ustedes quieran. Yo hago el que hago siempre, que está el tutorial. También hay un tutorial donde muestro todos los nudos que hago yo, que es así. Acá hago un buclecito así, y esto lo paso por adentro 3 veces. 1, 2, 3. Tiro del que pasé 3 veces. Antes de tirar más fuerte acá, siempre mojen. Yo no mojo porque es para que lo muestren. Lo pueden mojar con saliva, con agua, lo que sea. Tiramos el chiquito y después el grandote. Y ahí sí podemos venir, y el resto que queda, lo cortamos. Y así arranca la línea. Acá más o menos a donde vos quieras, no hay una especificación. Puede ser al principio, acá, donde vos quieras, según los anzuelos que le pongas y según la tanza, nylon o lo que vos quieras, el hilo que quieras usar. A mí me gusta mucho usar que es hilo encerado, porque, o tanza, están usando el celular de Benja.
porque después cuando vos traes, cuando vos recoges esto, flota más, entonces viene más por arriba, más que nada por el tema de las piedras. Bueno, ¿cómo arrancamos la línea? Pasamos el primer anzuelo. Pasamos el primer anzuelo. No sé si lo voy a hacer con estos anzuelos o lo voy a hacer con un anzuelo más grande para que ustedes lo puedan ver más, para que lo puedan ver más cómodo. Porque capaz que si hago con anzuelos, estos anzuelos chiquitos, ustedes no lo van a poder ver. Yo lo voy a hacer con anzuelos grandes, pero nada más que para que ustedes vean, para que se vea bien. Después ustedes cambian esto y cambian el anzuelo, obvio, ¿no? Acá lo voy a hacer con unos anzuelos. Este anzuelo está, mirá cómo está, doblado, pero no importa, es para hacer esto nada más. ¿Cómo hago? Paso el primer anzuelo hasta donde yo quiera tener la línea, hasta donde yo quiera tener el primer anzuelo. Acuérdense que el esmirillón es el de arriba. Yo más o menos siempre lo hago ahí 10 centímetros, 15, tampoco te pongas a medir 10, 15 exacto porque es lo mismo. Ahí, capaz que vos medís acá y el pescado está más arriba o está más abajo. Por eso yo siempre le pongo 3. Entonces tenés uno arriba, uno al medio y uno bien de fondo. Y ahí te fijas a dónde está picando. Más o menos lo pongo ahí y lo dejo colgando el anzuelito, ¿no? Acá hago así, a ver si se ve bien. Lo voy a hacer lo más lento, no puede ser más lento. Después si lo quieren ver de vuelta lo van para atrás y listo. Y acá un nudo común y corriente. Paso acá y el anzuelo lo paso por la vuelta que hice. Es un nudo súper común. Yo se los paso una vez, si lo pueden pasar 2 veces, joya. Lo van arrimando y cuando llegan a la parte del anzuelo, truc, ahí apretan. Si lo pasan 2 veces, es joya. Es según el anzuelo que usen. Yo con una, a veces lo paso 1, a veces 2, pero más de 2 no, porque ya con la vuelta hasta que le pegás y queda ahí. Miren cómo queda tirante. Cuando vos esto le pones, cuando está suelto está así. Ahora cuando vos le pones el plomo y la caña la dejas tensa, el anzuelo miren cómo queda. Miren cómo queda esto. Queda espectacular. Queda, miren lo que es. Belleza, belleza, belleza. Hermoso queda. Miren si necesita brazolada poniendo esto así. Después más o menos a unos, ahí sí, entre anzuelo y anzuelo déjenle una distancia. 20 centímetros, 25 centímetros, más o menos. Todo depende de los anzuelos que les pongan y el tanto de tanza, nylon, de madre que uses. Puedes usar 1 metro, puedes usar menos, no eso no importa. Lo que vos tengas, acorde a lo que vos tengas, acorde a lo que le voy a poner. Bueno, la segunda, ¿ven? Más o menos yo le dejé, y acá hay unos 24 centímetros, 32 en, qué sé yo, ¿entendés? Bueno, ahí le ponen el segundo. Hacemos también una vueltita. Yo le doy una vueltita, ustedes le dan 2. Vamos a hacer de vuelta esto, miren. Ahí, común y corriente. Y el anzuelo lo pasan por adentro. Por adentro del agujerito. Cuando tiran, con estos dedos vayan acompañando para que suba lo más cerca posible del anzuelo. Obvio, y igual después con el tirón se acomoda solo. Una vez que llegan más o menos al anzuelo, agarran así y van tirando. Mojen, siempre mojen. Yo no mojo porque no es necesario para mostrarle. Pero siempre los nudos antes de tirar, mojen. Y una vez que queda, ahí queda. Esto va al reel. Primer anzuelo y segundo anzuelo. Acá pones el plomo, mirá cómo queda. Cuando vos tirás, esto queda tenso. Miren los 2 anzuelos como están. Miren, es una brazo anzuelo sería esto, una mezcla de brazolada con anzuelo. Como las bojarras que le decimos nosotros, que son las boguitas chiquititas que parecen mojarritas, son las bojarras. Miren cómo queda esto. Esto queda fabuloso. Y abajo le pueden poner. Vamos a hacerlo más pituco, pero por una cuestión de que acá no gasto brazolada, no gasto rotor. Entonces le puedo poner al final, o atamos la plomada, o atamos el plomo directo, o hacemos un nudo 8, o si la querés hacer lindo,
le ponemos un esmerillón como jetón. Y de vuelta. Yo tanto arriba como abajo siempre uso el mismo nudo. Buclecito y lo paso por adentro 3 veces. Tiro acá, pack, mojás y tirás del largo. Y te queda la línea terminada. Línea para variada, sin brazoladas. Ahí para todos los que preguntaron. Y acá le enganché el plomito. Yo los recomiendo para la que es costanera, Parque de los Niños, Usina, Vicente López, a Lucila, toda la costanera de punta a punta, usen este plomo, palito, siempre. Si no tienen palito, usen la voladora. La voladora, no sé si tengo acá a mano, no, me parece que no. Bueno, la voladora, para el que no sabe, bueno, la busca en Google. Para el que no sabe, a ver, no, acá tengo todas corredizas. La voladora es plana con un cosito así. Entonces cuando vos la traes, se da vuelta y voladora y sube. Esa plomada sube. Entonces vos entre esto que no tenés brazoladas y el plomo ese que es la voladora que sube, toda la línea va todo por arriba. Entonces no tenés tanto riesgo de que se te enganche. No significa que no se te va a enganchar, tampoco es milagrosa, pero yo la uso mucho y no se engancha. No se engancha, está buenísima, ¿vale? Lo usamos todos los chicos en el grupo, está muy bueno, muy bueno. Y otra plomada que es buena para las piedras es esta, el palito. Esta está buena porque se mete entre medio de las piedras, y está muy buena. Si querés estar más seguro todavía de no enganchar, entre medio de acá, en este pedazo, acá, meter un resorte que sea más fino que el plomo. Acá yo tengo uno, pero es muy ancho. Pero a veces, después porque me era incómodo, pero bueno, hay gente que lo sigue haciendo. Atan el plomo directamente, atan la línea directamente al plomo y ahí ponen un resorte chiquito, un resortito. Entonces cuando vos vas trayendo el plomo, si pega contra las piedras o entre medio de las piedras, con el resorte amortigua y vuelve para atrás y la seguís trayendo. Es una manera también práctica como para tratar de no enganchar. Pero así como está sin brazoladas está muy bueno. Está muy bueno esta línea. Espero que les guste, espero que les sirva. Esta línea la pidió mucha gente, me la pidió, por eso dejé otros tutoriales de lado para poder mostrar esta, porque ya la pidieron un montón de veces. Espero que les haya gustado la línea. Nos vemos en el próximo tutorial. No se olviden de suscribirse. Acá abajo está el botoncito rojo que dice suscribirse. Cuando apretan suscribirse, al lado aparece la campanita. Aprieten primero suscribirse y después la campanita. La campanita así YouTube les notifica, y suscribirse también. YouTube les notifica cuando están los videos nuevos, los nuevos tutoriales, que ahora vamos a arrancar con los tutoriales, los nuevos videos, vivos, estrenos y todo. Les mando un saludo muy grande a todos y nos estaremos viendo en el próximo tutorial de Poco Pique. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, amigos. Vamos a desarmar la clinita. No, la dejo armada para mañana. Ya fue. Mañana la pesquita. La dejo así. La dejo así y mañana la usamos. Me olvidé apagar.